¿Qué onda, Roberto? ¿Cómo estamos? Estamos aquí en Cefalia. Hola, hola, buenas tardes. Pues, ¿qué? ¿Cómo has visto esta situación? La verdad es que me gustó mucho cómo lo había pensado este tema, porque lo puse así, Torreón y la simulación de la democracia. ¿Tú piensas que es correcto ese título? Mira, ahorita estoy encabronada porque ganó el PRI. Es Bueno, la, sí, sí, sí. la, la primera. Pero la molestia no es tanto que haya ganado el PRI como tal, sino que evidencia mucho la mentalidad en la que todavía estamos Viviendo, ¿no? viviendo, estamos enjaulados, porque no es nada en contra de los votantes. Es una opinión meramente para reflexionar, porque lo que podemos ver a lo largo de las campañas electorales, cómo se usa este discurso de que no, lo único que mantiene al PRI en el Estado es el discurso de la seguridad. Totalmente. Y cuando hablamos de seguridad, nomás hablan de que no, el narco no está en En la las cuestión, calles, en sí, las sí, sí. calles, no está, ¿verdad? Sí, Eh, Porque pues tenemos este miedo del fantasma de la violencia, lo que sí. decías hace rato, de yo voto porque Torreón no está como Aguas de Tamaulipas, no está Los como gobernados por... Aguascalientes, Sí. sí. Y da la casualidad Y no están que... tan equivocados, porque por ejemplo el gobernador de Oaxaca, pues lleva casi 200 activistas asesinados en su Ajá, periodo y no llevan ni 2 años. O sí, sea, sí, sí. sí hay razones para pensar en eso, pero igualmente no significa, o sea, Pero mantener fíjate, el abuso que se ha mantenido por tantos años y por las mismas Pero personas. fíjate cómo lo describen, porque una ¿Sí? cosa es que a pesar de que el narco está también inmiscuido en esas actividades, Ey, no hablan, o sea, de las balaceras, de los enfrentamientos entre cárceles, ¿cómo se llaman? De las peleas por las plazas, pues, sí, ¿entiendes? Cuando calentaban las plazas. No hablan de eso, es otra cosa, punto de aparte, que sí están dentro de lo que es el efecto del narco, que incluso también hemos sabido que mineras canadienses han usado el al narco narcotráfico, sí. como para desplazar Pueblos a indígenas y pueblos. pueblos de Entonces, personas más que nada son no mercenarios, no son indígenas. narcos, Sí, sí, son sí. mercenarios. Sí, sí. Y hay que empezar a hablar las cosas como son, verle la realidad, porque a veces les ponen esta carátula del narco, pero es que ¿qué es el narco? O sea, Sí. no ves realmente el narco palpable como para decir, este es el narco, y luego si dices, el verdadero narcoestado no es México, es Estados Unidos. No, pero ¿cómo va a ser Es que Estados fíjate que Unidos? Si Estados Unidos es el que... Pero ahorita, hoy en día la narrativa ya se les cayó al vecino del norte. Independientemente si sean de un partido o no, al menos yo analizo lo que es el ejecutivo, como dice la presidenta Sheinbaum, como lo que es, como el ejecutivo, no como el partido morenista, porque eso sí, es ponerme para mí un dogma. O sea, solito yo me estaría sí, poniendo un dogma de que, es que porque es morenista. exacto, sí. Es estar analizando Hay que analizar al la cuestión ejecutivo. viendo nuestro estado. Y por Lo, ejemplo, justamente los eventos que están pasando son lo del fracking, que le interesa muchísimo a Estados Unidos por el gas que podemos venderle a ajá, ellos. porque se le está Entonces, acabando. exactamente, y el gas licuado, para ser exactos, Ajá. el que se extrae, porque pues petróleo ya tienen a través de Venezuela, pero es importante que se mantenga el poder en el PRI porque seguiremos manteniendo esta misma venta de cosas. Nosotros le producimos hasta cierto punto muchos productos a Estados Unidos que se Uh-huh, importan de aquí para allá. Por ejemplo, está el ejemplo de las papitas Barcel, que aquí se producen sus papitas y se uh-huh. las vendemos a ellos, que sí es pero, o sea, que si eso está fuera de la cuestión, no, porque hasta cierto punto tienen mucha influencia en nuestra parte. Y hay que entender de que Torreón es una ciudad muy estratégica económicamente para ciertos procesos. Y yo creo que ese es uno de los pequeños pasitos que podemos ir viendo hasta cierto punto de que hay una manipulación. Hasta cierto punto yo veo como que el narcotráfico es este instrumento de terror para decirle a las personas, hagan esto, no hagan esto. Sí, es desestabilizar lo que hablamos el Exacto, otro día de la violencia, ¿no? Cómo se manipula a una población, a las masas a través del terror, de la exacto. incertidumbre. Y por eso de decir que las... gracias. Para hacer el Me pequeño corte pregunté. comercial. Recuerden venir aquí a La Tinta, es un espacio muy bonito. Recuerden que el primer martes de cada mes tenemos aquí a las 6 de la tarde el grupo de literatura y el segundo martes de cada mes tenemos el grupo de filosofía. Aquí también les dejo el link del grupo de la clase de filosofía del miércoles, aunque no creo que lo vaya a subir el miércoles, pero pues sí, después. Tenemos También tenemos fechas otra, como virtuales. los 15 días después de eso, ¿no?
Sí, también tenemos el Club de Filosofía, ya no es presencial, también lo tenemos virtual a través de la plataforma de Discord. Y bueno, aquí en el link abajo van a encontrar tanto la plataforma para el Discord y como para el grupo de WhatsApp para los clubes de filosofía. Exacto. Ahora sí, después del corte comercial. Después del corte comercial. Volviendo al tema, lo que te digo, o sea, viendo ahorita cómo está actuando el gobierno federal, el ejecutivo, que sí le está quitando poder a la narrativa de Estados Unidos, porque aunque digan lo que digan de la administración de López Obrador, es el que ha detenido a más narcotraficantes, a líderes. Sí. Cuando empieza la presión de la narrativa de te voy a invadir porque no estás haciendo lo suficiente contra el narco, ¿qué dice la presidenta? No te apures, mira, te voy a empaquetar a estos 24 narcotraficantes y te los voy a mandar, que la mayoría fueron encerrados en el sexenio de López Obrador. Pero fíjate que también esos son herramientas utilizadas también en el sexenio de Calderón, porque hasta cierto punto fueron entregando a ciertas cabecillas para simular que se estaba acabando con el narco, ¿no? Pero acá también hacen casi más o menos lo mismo, ¿no? O sea, yo lo veo diferente porque acá aumenta cada vez la presión narrativa. Sí, totalmente. No, eso es lo que me refiero, o sea, le está tumbando tanta la narrativa de que México no es capaz de hacer nada contra el narco, que decir que dice Trump no es suficiente. O sea, le está cumpliendo, pero como niño encaprichado, ¿no? Sí. No es suficiente, quiero más, pueden hacer más. Entonces, esa presión de que el gobierno, independientemente de las filias y fobias del público, está haciendo el gobierno federal algo diferente. Dirán algunos, están coludidos. Pues, güey, si en el gobierno hay espías de la CIA, güey, hay colaboradores de la CIA, o sea, hay que entender que el gobierno no cambió nomás porque llegó una nueva administración. Aún siguen personajes que están inmiscuidos en otras agencias, que están ahí para sabotear. Simplemente lo más evidente es que algunos del PRI se cambiaron a Morena. ¿Qué más evidencia no puedes ver de eso? Entonces, al ver eso es de que también ellos la tienen muy difícil, aunque tengan las mejores intenciones, aunque nosotros llegáramos a ser, no sé, vicepresidente o secretario de gobernación y yo presidente, no vamos a poder con el resto, porque hay otras voluntades y otros intereses aún dentro de tanto del gobierno como de los propios partidos. Y es muy notable cómo Morena se ha estado partiendo en ciertas partes, aunque ya estaban teniendo el poder, ¿no? O sea, está pasando exactamente lo mismo que pasó con el PRI en los 90, que se fue la izquierda creando el PRD. Pero fíjate cómo se ha fortalecido, volviendo al tema. El PRI, lo único que se ha fortalecido y se ha sostenido es tirándole a Morena. Totalmente. De otra manera no se puede sostener, porque es que no tienen propuestas. Que aquí en Torreón, que en Coahuila tiene un estado seguro, hace poco se les acaba de caer la narrativa con esta noticia que una par había dejado pasar en un retén a una camioneta, un camión de Castores, creo que era del Logística Castores. Más adelante los para la Guardia Nacional y ahí tienen un armamento. Tenían creo que hasta 15 fusiles de asalto. O sea, ¿entiendes que, bueno, cuál seguridad para quién? ¿Para los ciudadanos de a pie o para los es la simulación de la seguridad, porque hasta cierto punto, o preguntemos aquí en los comentarios, ¿cuándo han visto ustedes una lucha de la policía municipal, la par, con los narcotráficos? Ahora, nunca, y no se producen ni siquiera se publican en prensa. Seamos honestos, esto de las campañas de que la seguridad en Torreón es una amenaza, no es una campaña, es más una amenaza de que si sale la administración que está ahorita, va a volver a la violencia. Y el otro día que te decía en una de las pláticas, lo peor que le puede pasar a Torreón es que pierda el PRI, pero lo mejor que le puede pasar en este caso al gobierno federal o a Morena sería que el PRI hiciera lo que el PRI hace, o el PRIAN hace en todos los estados. Quieren calentar la plaza, pero pues para ellos es darle el motivo para que puedan entrar. Sí. Desgraciadamente ahorita... Hasta cierto punto somos, o sea, somos la justificación de Morena para seguirle pegando al PRI. Y tristemente, si acaban con esto, pues ahora no tendrían tanto show, porque como decimos, Coahuila es uno de los estados que más tiene poder el PRI en todo México, y de los últimos que le quedan. Entonces, si Morena entrara aquí, se rompería esa narrativa de la seguridad, de que no están coludidos con el narco. Tendrían que reformar todo lo que tienen aquí. Aparte, y caeríamos mucho en la violencia. ¿Has visto esta película? A corto plazo, porque al final, si gana Morena aquí, probablemente si hay un cambio y hay un beneficio para las clases más pobres,
por un cierto tiempo, pero pues al final siguen siendo lo mismo, siguen siendo personas que ven por el capital, que ven que aquí tenemos muchísimo dinero por explotar y los morenistas lo van a seguir haciendo. Por algo la mañanera se caracteriza por hablar siempre de dinero, o sea, de inversiones, por eso dicen, cada vez empiezo a creer más que la Sheinbaum es más neoliberal que el ¿verdad propio que sí? neoliberalismo, güey, con esos Tienen un proyectos, noticiero del neoliberalismo. Sí, o sea, no sí, yo empecé con las dudas porque pues no me dejo guiar por las campañas a la primera, porque pues es lo que buscan, primero el desprestigio. Totalmente. Pero poco a poco que veo que sí, mucha inversión, mucho dinero, pero sigue siendo, al final de cuentas, un sistema capital, Totalmente, económico, sí. y que no aporta a un balance, al menos creo que la prioridad es el dinero. Entonces, sí, si totalmente. priorizas el dinero antes que la naturaleza o el hábitat, güey, pues no te jactes de ser de izquierda, no te jactes de ser ambientalista, no te jactes de decir que esto lo haces por el ambiente, o sea, totalmente. lo haces por el dinero. Y de hecho podemos ser un poquito más grande porque geopolíticamente no podemos desalinearnos de Estados Unidos y de su narrativa. Aunque seamos de izquierda, tenemos que seguir con esta, ya sé que estoy quedando mucho el palo con esta palabra, la simulación de la democracia y la simulación de decir somos de izquierda hasta cierto punto, porque no sales, no eres ajeno a ese tipo de cosas, ¿sabes? O sea, al final tienes que seguir vendiendo y tienes que seguir moviéndote dentro del mercado, porque si cierras tu mercado, estás condenado, van a venir las sanciones, o por ejemplo con ahorita lo que está pasando en Brasil, que ellos tienen su forma de pago que es dentro del Banco de Brasil, que no interviene ni Visa, ni el SWIFT, ni nada de esas cosas, y ellos están teniendo, o sea, tanto dinero, tienen tanto beneficio porque no se está extrayendo tanto capital de solo robar, que Bolsonaro Jr., que es el de derechas de allá de Brasil, está diciendo, no, yo voy a quitar PIX para que vuelva a entrar los bancos estadounidenses y ellos se enriquezcan. Solo por decir eso perdió 10 puntos. ¿A nosotros qué nos falta para decir eso contra los mismos violencias que se nos hacen hacia la clase trabajadora a través de esta simulación o esta narrativa de Morena de decir, no, sí los apoyamos? Aunque es indudable decir que Morena, con AMLO, subió el salario mínimo y hizo muchos beneficios para la clase trabajadora. Pero fuera de eso, pues ya, o sea, se convirtió ahorita en el neoliberalismo. Sí, no podías tampoco salvar al mundo en 6 años. O sea, salvar a No, tampoco México. ese es otro problema de la democracia. Bueno, ese es un problema de nosotros, que una idea que nos han metido, de que en 6 años o simplemente porque una persona está en ese puesto, todo lo demás mágicamente se arregló. Sí. Pero fíjate, volviendo al tema de las elecciones, es lo que te digo, lo único que sostiene al PRI en este estado es el tema de la seguridad, o la simulación, para cagar el palo como tú. Para cagar el palo, claro. La simulación de la seguridad. Y de la ignorancia, y de todo lo que te niegan y luego todavía dicen que es culpa de Morena. ¿Has visto esta película? Es que no he querido ahorita acordarme el nombre, pero es que fue un caso real, es una página, creo que fue de los 80, 70, en la Ciudad de México, que era el papá que hacía veneno para ratas y que tenía toda su familia encerrada en la casa y que no los dejaba salir al mundo exterior, que porque el mundo exterior era malo. Así yo creo que estamos los coahuilenses. ¿La caverna de Platón? No, güey, no. Bueno, o sea, no, pero esa es literalmente la caverna de Platón. No, bueno, pero esta historia fue real, fue en México, y así veo yo a los coahuilenses en Coahuila. ¿A qué me refiero? De que aquí en Coahuila te dicen, es que Morena es malo, güey. O sea, lo que vengan, que quiso ridiculizar las estufas del bienestar y que las tiendas del bienestar, y, o sea, todo lo quiere ridiculizar, pero no sabiendo que varios de los beneficios, o mejor dicho, de cómo nos tienen estancadas incluso la educación pública en el Estado, es gracias no a Morena, es gracias al PRI. ¿Por qué? Porque en el Congreso no aprobaron lo que es la nueva escuela mexicana, aún ignorando lo que es la nueva escuela mexicana, que está incluso estudiada y formada por grandes pensadores como Dussel, que es un gran filósofo que de la separación del eurocentrismo, incluso en la educación. Entonces, hablar desde las periferias, ¿no? Varios beneficios, varios programas que no han entrado al Estado. ¿Por qué? Porque el PRI no deja que pase. Entonces, todavía que nos ponen la vida más jodida, más cabrona, porque creo que es el Estado con mayor tasa de desempleo de todo el país. O sea, si te fijas, nomás tiene el de la seguridad, güey. Nada más, es lo único que lo mantiene. Entonces, ¿qué es lo que nos mantiene a nosotros? Creo que Lagunero también ya desarrolló el síndrome de Estocolmo, güey.
O sea, donde nosotros estamos creyendo que estas personas que nos gobiernan nos están haciendo un favor y son benevolentes, cuando realmente nos tienen con la bota en el cuello esperando a que cualquier rechistar van a pisar más fuerte. Sí, pero digo, bueno, lo mismo, para ellos sería hacerse un balazo en el pie, pero nosotros somos los que tenemos el miedo, porque donde ellos hagan otra vez del Torreón una plaza caliente, un lugar de violencia, pues ponle, ahorita Zacatecas ya bajó, ¿sí era Zacatecas? O Sí, Aguascalientes creo que ya de los que algunos que van a la baja, no me acuerdo cuál de esos estados. Zacatecas sí, en 2023-22. Pero ya tienen tendencia a la baja. Sí. Volvemos a lo mismo, ¿por qué? Porque es parte de una narrativa. Exacto. ¿Le conviene a Estados Unidos que exista la violencia? Por supuesto, porque fortalece su narrativa del narco. Pero ¿qué pasa? Que lo que hace el gobierno federal, pues que pone manos a la acción, ¿para qué? Para contrarrestar una narrativa. Entonces creo que ahí se nos fue el momentum de los laguneros, de coahuilenses, en votar. No voy a hacer filia a un partido, pero votar por otro que no haya sido el PRI, para que vea el desprecio. O quitarle poder al PRI. Sí, exacto. No, o sea, votar por diferentes candidatos que le vayan quitando poder, quieras, que no puedan ejercer. Ahorita vimos al PAN. Sí. Al PAN que casi está perdiendo, creo que no sé si lo perdió o estaba como que a punto de perder. Creo que Naranja y el PAN perdieron su registro en el estado. ¿Perdieron? Yo eso lo vi en el domingo, pero pues también son noticias que van en desarrollo. Sí, o sea, esto lo estamos grabando a 2 días de la votación. O sea, inclusive la noticia esta de que Morena está demandando para que se haga una revisión de las votaciones, es algo que está en proceso ahorita, ¿no? Claro. O sea, estamos haciendo un análisis temprano, pero a pesar de ello podemos decir de que la situación ya está aquí. O sea, pero hasta cierto punto yo no creo que nosotros habíamos podido cambiar la situación en la que estamos ahorita, ¿sabes? Sí. Porque al final se nos presenta esta idea de que o sea, a través de los beneficios de comida, económicos y así, de que sigue votando por el PRI, ¿no? Vas a tener estos beneficios. Y aparte de eso, se nos presenta esta idea de que pues es que si dejas de votar por el PRI, o sea, se te da la narrativa completa de esto, pero hasta cierto punto esa narrativa y propagandísticamente se nos mete mucho en el cerebro y tampoco tenemos mucha comunidad para haber hecho un frente común para decir, nosotros no vamos a sacar al PRI del Estado porque sabemos sus mañas, sus ataques, y yo creo que eso fue lo que nos pasó, y lo recuerdo porque lo comentó un señor mayor que estábamos hablando sobre política el domingo de la mañana y yo comenté, yo no creo, o sea, que podamos haber hecho una fuerza para ganarle al PRI ahorita, y él me dijo, claro que sí pudieron, porque si se hubieran organizado y se hubieran juntado, lo hubieran logrado. Y eso fue lo que nos faltó. Sí, no, es nos que faltó la unidad. Y hasta cierto punto que haya tantos partidos, o sea, es muy bueno que haya muchos partidos para que todas esas ideas se puedan controlar. Pero si todos traen las mismas mañas... Deja tú, ahí te va, hay partidos satélite. Exacto. O sea, no desde los 60, desde los 50. No nos confundamos. Pero sí, o sea, y fíjate, cómo se repite la historia, porque en los 60s, en los 70s, muchos guerrilleros se dieron cuenta que el Partido Popular Socialista, el Partido Comunista, todos ellos eran satélites del PRI. Y fíjate, ¿y sabes qué hacían ellos? Se unían con el PRI para quitarle derechos a los trabajadores. O sea, los mismos partidos que se nombraban de izquierda, ¿qué está pasando ahorita con Morena? Te voy a hacer una cuestión ahorita muy importante. Claro. Te vuelvo lo mismo y voy a seguir así cagapalos. De que solamente sostienen la seguridad. Pero dime tú, estábamos escogiendo diputados. Los diputados se infligen cambiar de la seguridad. O sea, ¿sí me explico? Esa es otra simulación porque hasta cierto punto es un desconocimiento de las personas que van a votar. Sí, o sea, los diputados... ¿De qué hacen? ¿Qué te iban a hacer el diputado? No te puede hacer nada en cuestión de seguridad. O sea, nos la jugaron bien sabrosa de que si votábamos diferente, o sea, por lo mismo sonaba más a una amenaza de un castigo colectivo, de que si el PRI se va, colectivamente el castigo va a ser que vuelva la violencia. Contenida por quiénes, por los mismos que dicen que nos van a salvar de esta violencia. Entonces, eso es lo que voy a decir. Esta parte del
que votamos por diputados, no votamos por un gobernador, no votamos por un alcalde. O sea, ellos no tienen nada que ver con la inseguridad. O sea, lo mucho, pues hacer leyes y hacerse pendejos, que es lo que siempre hacen. Pero ¿sabes? O sea, ¿a qué lo relaciones como este juego de los señores de la guerra? O sea, en lo que vivimos en un pinche narcoestado, porque hasta cierto punto ellos controlan la violencia, ellos saben cómo violentarnos y qué hacer, y justamente ellos mismos nos ponen las opciones, ¿no? Es como cuando Hitler fue a Austria y les puso el Anschluss, ¿no? O sea, era una bolota gigante así enorme que cubría toda la hoja que decía, ¿quieres unirte a Alemania? Sí. Y en chiquitito, no. Y luego había un vato con una pistola. ¿Qué vas a votar? Sí, claro. ¿Qué vas a votar si la democracia está tomada por las armas? Y si hablamos, digo, de otras cosas que Coahuila está haciendo, quieren meterle en Franklin, señores. Quieren, de lo que es en cuestiones municipales, lo que pasó ahorita tocando el tema del recién finado Román Cepeda. Sí. Que dicen que descanse en paz y que siempre vio y veló por los intereses. Y es que eso es no nos hagamos, está lo del caso de Papayita, está lo del caso de exmieleras, su antiguo jefe de seguridad, el de policía municipal, se le peló. ¿Por qué? Nadie sabe, y hasta la fecha, fíjate, es lo que pasa también de la memoria colectiva, del consciente colectivo. Totalmente, es una memoria de teflón la que tenemos. Fácil se nos olvidan todas estas cosas. Oigan, tenemos, y esto va para las colonias que se quejan por el agua, tenemos meses quejándonos por el agua y votas por el PRI. Oye, tenemos quejas por la inseguridad de que los tránsitos no hacen nada y votas por el PRI. Oye, te quejas de que los policías nos están acosando. Hace poco está el tema de esta muchacha, discúlpeme que me recuerdo, no soy malo para los nombres, pero de que acá está señalando a la policía que la violaron. O sea, y votamos por el PRI. Exactamente. O sea, hay que entender que la retórica y la narrativa del PRI solamente es la amenaza, el único que tiene para nosotros someternos, que es de que si se van ellos, la violencia vuelve. Pero ponle que vuelva, pero a lo mejor va a ser por un tiempo, a lo mejor sean palabras que tal vez hasta yo me pueda repetir en el futuro, pero es algo que va a pasar y ellos se van a ir, porque están detrás de ellos. Ahorita en el momento en el que estamos pasando por políticos y a nivel federal, no les conviene tampoco ponerse como se ponen. Entonces, hace falta que nosotros, coahuilenses, laguneros, torrenenses, como quieran identificarse, perdamos el miedo, votemos diferente. ¿Por qué? Por quien quiera, además, ni siquiera por partidos políticos. Podemos entre nosotros, como bien dijo el señor, si nos organizáramos, sacamos más candidatos independientes, no tanto que tú tengas que depender a un partido. Como bien dijiste, no es de que darle poder a uno, quitarle poder al otro, y por qué no, quitarle poder a todos para empezar, y mejor hagamos una autoorganización, mejor hablemos entre nosotros qué es lo que hay que hacer. Y yo creo que es el primer paso, desde que nos organizamos y hablamos de estos temas y identificamos al problema mayor, podemos unirnos y tumbarlo, pero no, o sea, cuando nos unamos, no aceptar ni al Partido Verde, ni a todos esos lamehuevos que andan atrás de los partidos para conseguir hasta cierto punto escaños y robarse más dinero. Si nos organizáramos y tuviéramos a alguien del pueblo para el pueblo, cambiaría todo. Pero justamente también ellos controlan a los medios de comunicación aquí en Torreón para invisibilizar muchas de esas situaciones. Lo de Papayita, ¿por qué en el siglo de Torreón no se habla de Soriana? ¿Por qué no se habla de ciertas tiendas? ¿Por qué desaparecen ciertos temas de la conversación de que se explota una pipa? Lo que pasó en Lala hace poco, lo que supuestamente una nube de amoníaco. No se habló más que lo que se habló en vivo, 2, 3 notas, después, chitón. O sea, ¿qué está pasando? Exacto. Y también nosotros, o sea, tenemos el celular en la mano, o sea, y se ha visto porque justamente ahorita que se andaba con la compra de votos, se veía como la par estaba, no me acuerdo cómo se llama, no sé cómo se llaman ellos, ¿sí? ¿Fuerza Coahuila o cuál es el nombre ahorita? Es que son varias, ¿no? Ya son varias dependencias. Pero también quería mencionar de que Román siempre que salía a la calle, o sea, si fuera una persona del pueblo y lo que le quieren nombrar, ¿por qué salía con tantos policías? ¿Qué miedo nos tiene a nosotros? En su velorio no dejaron a pasar a nadie. Exacto. Si tanto fue querido por su pueblo, ¿por qué a puerta cerrada, señor? ¿Por qué siempre se ocultaba? ¿Por qué siempre traía tantos policías? O sea, estaba enfermo, o sea, no. Claro. No, hay que entender que ellos lo saben, todos lo sabemos, pero es porque, bueno, la oposición aparte no tenía, entiendo. Tampoco teníamos nada. No tenía nada, pero volvemos a lo mismo. Era quitarlo, al menos de que supieran que hay disgusto. Porque ahorita ellos están completamente afianzados y seguros que Coahuila sigue siendo del PRI. ¿Y qué es lo que van a hacer? Si hicimos lo que hicimos, pues vamos a seguir haciéndolo. Como mira, van a seguir votando por nosotros. Entonces, hay que, de ahora en adelante, a partir de este día, ver
esos diputados, a ver si es cierto que velan por la seguridad. A ver si cambian algo, ¿no? A ver si pueden cambiar algo. Y si no, pues creo que ya va siendo hora de que también Torreón, la comarca lagunera y Coahuila piense diferente. Exacto. No de que no afana a ningún otro partido. No a Morena ni a eso. Ni a Morena, ni menos... Ni a Naranja, no mames, no. Ni a partidos, Partido Verde, ni había uno de que Nuevas Ideas, algo así. Sí, los que sea para 2030. Entonces, no, yo prefiero más la política y la orgánica, la del ciudadano de a pie, la autoorganización, porque solamente así es cuando las cosas realmente se hacen a las necesidades del pueblo y no al gusto de los políticos. Y fíjate que qué tanto cambiaría, o sea, el mundo si tuviéramos un ciudadano que vive en San Joaquín, que vive en las colonias donde realmente se sufren las desigualdades, porque obviamente vives en las villas y estás totalmente salido del mundo, o sea, esa no es la realidad. O sea, no tienes que manejar hacia el Oxxo, puedes caminar. ¿Crees que Torreón? O sea, ni siquiera deberían existir los Oxxos, debería haber tienditas y protegidas por el Estado, porque hasta cierto punto es un trabajo. Y piensan que esa parte que en la que viven en el pequeño burbujita, así es en Torreón. Y lo transformaron toda esa imagen, sí, totalmente. No, y cuando ves a tu propia ciudad, cuando conoces una colonia, no dices tú, ¿cómo que esto? Ah, chinga, ¿a poco así? ¿A poco tiene? Una vez me sentí como un hombre silvestre, güey, una amiga que fue al barrio, y no, oye, qué chido que aquí hasta se gritan, ¿a dónde vas? Que te valga madre. Y dije, no mames. Y luego así de que, o sea, sentí ¿A poco conoces a tus vecinos? No, es que vio, o sea, se le impresionó la convivencia de los barrios. Y cuando ya conocí más o menos su colonia, también vi que era una colonia muy tranquila, o sea, igual era calle, pero muy, muy tranquila. Exacto. Y ver el barrio, obviamente todo ¿cómo se llama? El desmadre que hay en la vida que hay en Pero esa es la realidad, o sea, sí, indudablemente para muchísima gente que vive en Torreón esa es la realidad. A mí me sacó de pedo cuando empecé a vivir en Viñedos, a ver si no me matan, que no había música, no había puestos para comida, solo había calles horribles y nada más. Cuando yo vivía en La Joya, era salir a la calle, encontrar comida, encontrar un chingo de gente en la calle, encontrar gente en las tienditas, cotorreando, música por todos lados. Y esa es la realidad, y es la realidad para muchísimos mexicanos. O sea, y si quieren transformar eso y empezar a quitarnos, como lo que pasa en Mazatlán, por ejemplo, de que quitan la música regional para poner sus pinches chingaderas de música clásica, que está bien, es muy bonito, claro, está hermoso, pero no mames, ¿dónde vivimos? O sea, sí, exactamente, aquí se escucha más cumbia y rancheras que otra pinche chingadera. Entonces, no le puedes imponer a la gente otra cosa que no viven. Visita, o sea, yo no puedo ir a tu casa y decirte qué hacer o no hacer. Sí. Al contrario, es decir, no mames, güey, vete de aquí. O sea. Pero sí me ardió eso, la neta. No me gusta que transformen la ciudad a cosas que no son reales, a un Texas, a un Suiza. O sea, no vivimos esas cosas. Aquí, y lo decía la otra vez que estaba hablando con Jacobo, aquí debería haber un programa de volver todo el pinche Torreón de mezquites. Porque deberíamos de tener fauna de aquí, flora de aquí, para no tener tantos problemas ambientales que tenemos ahorita. Eso debería ser política local, eso debería ser verlos precisamente por las personas por las que votamos. Pero también es que debes de reconocer que hay analfabetismo político por parte también gran mayoría de los ciudadanos. Es decir, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, no ven por candidatos, no ven propuestas, no saben qué hacen, nomás dicen, yo hago porque tales fechas me llega mi bono de 200 pesos, me dicen por quién votar. Al final de cuentas, la creencia más enraizada del lagunero es que todos el PRI siempre va a ganar. O sea, ya desde ahí estamos moralmente derrotados. Y también desde las instituciones, ¿no? O sea, hay muchas instituciones que trabajan con el PRI de alguna manera, dándole un moche. Hubo una nota donde una señora gritó de todos modos, el PRI va a ganar, ¿ya para qué hago esto? O sea, ya moralmente están derrotados. Exacto. Y entiendo por qué, porque siempre ven que ganan los mismos, siempre ven que no hay avances, pero es porque sigue habiendo movimientos que siguen. Ya hay pequeños movimientos, pero no son acuerpados. Como cuando pasó lo de los árboles de la independencia, sí hubo presión, tanto que hasta el ayuntamiento se tuvo que empezar a jalar a reforestar, a plantar. A la simulación, ¿no? Y otra vez la simulación. Entonces, pero para nosotros fue la victoria que aunque no salvamos los árboles de la independencia, sí pusimos a jalar al ayuntamiento. Sí, o sea, para mí es también quitarme este paradigma de no se puede hacer nada,
no te muevas, al final de cuentas todo va a estar igual. No, si te mueves, sí pasa algo. Exactamente. Algo mínimo, chiquito, O pero sea, cambia. tristemente tenemos que jugar al juego de la democracia por ahora, en lo que pasa algo mayor. Pero no hay otra forma que no sea organizándonos desde los ciudadanos. Son las únicas personas que conocemos los problemas de Torreón. O sea, si ellos que se mueven en carro nunca van a conocer qué pasa con los taxis, con los camiones, con las aplicaciones inclusive. O sea, si ellos están todos los días en las villas, no saben cómo surge la violencia, si hay violencia o qué está pasando con los Pero lugares, fíjate, ¿sabes? sí saben. la gente Inclusive, sí sabe. si cuando Román sale con toda la policía, ¿qué va a haber? O sea, va a ver el mundo todo formal, todo como si estuviéramos amenazados vigilados. O sea, ese es el mundo que él veía, un mundo vigilado a través de él. Un mundo controlado. Exactamente. Por medios de, puedo hacer lo que quiera, nadie me va a hacer nada. Y así es la vida del inclusive político. muchas veces cuando vienen presidentes o hacen ese tipo de cosas, limpian las calles donde va a pasar el presidente. ¿Para qué? Para hacerle ver a esa persona que todo está bien. No está pasando nada. Ay, pues es lo que están haciendo ahorita en Monterrey, güey. En Nuevo León, que están Tapan tapando las casas de los pobres. O sea, es una mentada de madre y todavía en épocas de elecciones he de reconocer su cinismo de ir a poner la cara y pedir el voto. O sea, la neta, no, o sea... Sí. Por eso digo, estoy encabronado porque ganó el PRI, lo siento. Sí, yo también estoy muy enojado. Pero yo creo que podemos concluir con eso, ¿no? O sea, a través de la organización, a través del apoyo mutuo, inclusive, si se puede, a través de un candidato que de a pie podemos lograr el cambio real en Torreón, aunque existan las amenazas, porque nosotros vamos a tener todas las fuerzas del Estado a nuestro favor. Nosotros vamos a poder cambiar todo este pedo como queremos y hasta cierto punto no tenemos que dejar esa idea de seguir peleando contra la seguridad. O sea, Durango es un desmadre. Entonces, independientemente de eso, tenemos que mantener ciertas cosas y hasta cierto punto pelear con otras cosas que son el narcotráfico aquí en la región. O sea, es obvio de que, o sea, las drogas siguen pasando, el narcotráfico se mueve por aquí, pero no traen la misma imagen. Traen la imagen de la PAR, traen la imagen de la policía y a través de ello, pues, ¿qué les vas a decir? O sea, si son la policía, tienen esa imagen jerárquica de institución que avala esos movimientos, ¿no? Están oficializados. Exactamente. Están oficializados. Están oficializados el narcotráfico. Fíjate, aquí el detalle creo que para todo el lagunero es el mensaje es pierdan el miedo a pensar diferente. Exacto, sí, que pierdan el miedo a quebrar esa idea de siempre va a ser lo mismo, de el PRI siempre va a ganar. O si pasa de que pierde el PRI, pierde Torreón porque vuelve la violencia. No va a volver porque si vuelve. Probablemente sí puede haber ataques aislados, pero hasta cierto punto si nosotros controlamos a la policía y a las fuerzas aquí estatales, podemos seguir con la seguridad. Aunque la controles, es la presión mediática, existe presión mediática. Existe, pues ahorita ir a llorarle al gobierno federal a San Harfuch para ponerle... No, a Harfuch no le pidan nada, güey. No, te se puede salir caro, pero es que mira, Harfuch... Pero es que ¿qué vamos a seguir haciendo si tenemos miedo de hacer algo, güey? Yo como veo a Harfuch, él es el perro al que es sabueso, al que el dueño le toque. O sea, no es de ningún partido, ninguna ideología. Él hace su jale y lo que... Pero es muy buen asesino. O sea, independientemente, eso es muy buen asesino. Y eso es el que lo quieres más como a tu aliado que como tu enemigo. Exactamente. O sea, a eso me refiero. De que hay que saber personas que sirven más de este lado que tenerlas de contrario. Entonces, Harfuch ha mostrado ser el apodo que le ponen el Batman mexicano, güey. O sea, ha mostrado a su manera resultados. Se ha lavado muy bien la imagen él. ¿Sí? O sea, tiene su pasado, güey. Y tiene... Desapareció a los 43, sí. Y su familia tiene su pasado, todo. 68, guerra sucia. Pero pues en este gobierno lo están aplicando... Pero es que lo quieren lanzar de candidato. Y al final, o sea, volvemos a lo mismo. O sea, ¿por qué tenemos que seguir temiendo? O sea, a aquellos que abusan de nosotros, ¿por qué tenemos...? O sea, al final de todo, pues vamos a morir. O sea, al final de todo, si no hacemos un cambio, si no hacemos algo, pues vamos a tener una vida de sufrimiento. Que vamos a tenernos toda la vida de esclavos contra estos hijos de perra que nos tienen aquí amarrados y hasta cierto punto justifican el abuso laboral, justifican muchas desigualdades, inclusive con los uniformes violan a mujeres. Hermano, yo no quisiera vivir en un mundo así otra vez. Hay que tener y por eso para la siguiente vez lo que tenemos que hacer es organizarnos. Sí, pero hay que tener sobre todo mantener la memoria colectiva, porque ahorita o sea, dicen que hay seguridad, pero los policías nos violan, los policías nos asaltan, sigue habiendo asesinatos,
no del narco, pero sigue habiendo delincuencia, sigue habiendo peleas entre juventudes, problemas que hay con los vehículos, problemas que hay con las motocicletas, problemas que hay con la alcoholización. O sea, no es como que la seguridad, esa debería ser per se de que ni se tiene que mover, o sea, no es como que... No es algo que se quite y se ponga. Sí, aparte no es algo con lo que te tienes tú que poner una medallita, eso ya es de cajón, cabrón, o sea, ya no... No deberías de trabajar con el narco de por sí. Sí. Pero lo demás, o sea, es como que no es porque cumplo esto, ya me perdonaste lo demás. Es como poniendo este caso un poco misógino del vato golpeador, que nomás aguanta a la esposa porque le da feria, porque si no va fuera del vato que no la mantiene, no va a poder ser nadie. Sí. Tenemos esa mentalidad de esposa golpeada. Pero indudablemente esa esposa puede cambiar su situación y podemos tener una mejor vida. O sea, eso tenemos mentalidad de esposa abusada. Exacto, tenemos que cambiar golpeada, ese pedo, güey. De que si nosotros sí podemos cambiar sin el estado priista, sí podemos seguir viviendo, sí podemos tener paz, sí podemos mejorar y crecer, que a esta tierra ya la tienen bien jodida, la tienen sin agua, la tienen sin seguridad, la tienen... Pero es indudable hogar, que, o sea, si regulamos a Coca-Cola... no hay nada, o sea... Pero no está acabado, o sea, no está todo destruido, o sea, es reformable, o sea, si controlamos el consumo del ALA, el de Coca-Cola, el acuífero se va a rellenar de nuevo. No, sí, pero no se va a controlar, solamente lo va a controlar el gobierno. Sí. Pero acá es la presión mediática que hasta cuando el lagunero se organice, hasta que el lagunero hable... Exacto. Y empieza a coordinarse, las cosas van a empezar a cambiar. De otra manera, creo que seguiremos teniendo estas conversaciones como simple fantasía. Exacto, ¿no? Muy bonita forma de cerrar, yo creo que con eso está bien. Bueno. Pues ahí está, tenemos la oportunidad del cambio, tenemos la oportunidad de hacer algo. El problema es qué tanto nos vamos a hacer pendejos, qué tanto no vamos a ver la realidad y qué tanto vamos a seguir sufriendo desigualdades y dolor. Hasta cierto punto, el cambio no se hace solos, o sea, nosotros ni de pedo yo no me voy a lanzar, o sea, yo no voy a hacer nada de esas cosas, pero claro que voy a estar a favor y lo más importante, si lo queremos hacer, va a ser con las personas de más abajo. O sea, no los podemos abandonar como ellos lo hacen todo, siempre que votan. O sea, nosotros tendríamos que visitarlos todas las semanas, hacer siempre trabajo con ellos, porque no queremos abandonarlos, a diferencia de ellos que nomás se paran cada 6 años, cada 3 años. Claro que sí. Entonces con eso estamos bien. Me gustaría nomás dejar como al final, invitar a los que nos llegan a ver y que llegaron hasta aquí, que por favor en la caja de comentarios pues nos den su opinión, nos gusta mucho leerlos, saber qué opinan y sobre todo qué creen ustedes de por qué aquí en Coahuila o en Torreón votamos por el PRI. A ver, sería bueno hacer esa encuesta. Pero bueno. Sí,